Dicen que la historia está llena de secretos, pero algunos son tan profundos que ni siquiera la historia quiere recordarlos. Este es el relato de un culto que, un día, simplemente desapareció del mapa. ¿Qué harías si te dijera que una comunidad entera se desvaneció sin dejar rastro? Ni un cuerpo, ni una nota, ni una sola pista que explique su paradero. Hoy nos adentramos en el enigma de los hijos del silencio, un grupo cuya existencia y desaparición desafían toda lógica y nos obligan a preguntarnos si hay puertas a otras realidades que es mejor no abrir. Prepárate, porque esta historia podría cambiar tu percepción sobre el mundo que crees conocer. Todo comenzó en una región remota, un lugar donde las montañas se alzan como guardianes de lo desconocido. Allí, lejos del ruido y la prisa de las ciudades modernas, nació una comunidad que se hacía llamar los Hijos del Silencio. Nadie sabía con certeza cuándo surgieron, pero los rumores que circulaban entre los pocos habitantes de las aldeas cercanas susurraban que sus raíces se hundían en tiempos antiguos, mucho antes de que las religiones que hoy conocemos dominaran la tierra. Eran un eco del pasado, una anomalía en el presente. Su existencia misma era un secreto a voces, algo que se sentía más de lo que se veía. Vivían en un valle aislado, un lugar que parecía diseñado por la naturaleza para ocultar a sus habitantes. Los caminos para llegar eran traicioneros, casi inexistentes, y solo los más valientes o los más perdidos se atrevían a aventurarse en sus dominios. La comunidad era autosuficiente, cultivaban su propia comida, construían sus propias casas y parecían no necesitar nada del mundo exterior. Su aislamiento no era una casualidad, era una elección deliberada, una muralla invisible que los separaba de lo que ellos consideraban la corrupción del mundo moderno. La doctrina de los Hijos del Silencio era tan simple como aterradora. Su creencia fundamental era que el mundo visible, todo lo que podemos tocar, ver y oír, es una mentira, una ilusión compleja, diseñada para atrapar nuestras almas en un ciclo interminable de sufrimiento y distracción. Para ellos, la única verdad no se encontraba en la luz, sino en la oscuridad. No en el sonido, sino en el vacío. Creían firmemente que el silencio absoluto era la llave, la puerta de entrada a una realidad superior, una dimensión donde el tiempo no existe y la conciencia individual se disuelve en algo más grande, algo eterno y puro. Bajo esta filosofía, hablar era considerado un pecado. Cada palabra pronunciada era una vibración que reforzaba la mentira del mundo material, una traición a su búsqueda de la verdad. Comunicarse con el habla era visto como una debilidad, una atadura a la ilusión. Por otro lado, escuchar se convirtió en una prueba de fe, pero no escuchar los sonidos del mundo, sino escuchar el silencio, aprender a discernir las sutilezas del vacío, a encontrar significado en la ausencia de ruido. Sus vidas giraban en torno a esta disciplina. Durante años, vivieron en este completo aislamiento, perfeccionando su conexión con el silencio. Practicaban rituales extraños que nadie fuera del culto llegó a comprender del todo. Los pocos viajeros que afirmaban haberlos visto de lejos describían procesiones silenciosas bajo la luna llena, meditaciones grupales que duraban días enteros sin que nadie moviera un músculo y una forma de comunicación basada en gestos sutiles y miradas intensas. Vivían como fantasmas en su propio valle, dedicados por completo a su objetivo final al trascender la realidad. Paréntesis, ocurrió lo inexplicable. Un pastor de una aldea vecina que solía llevar a sus ovejas a pastar en las laderas cercanas al valle, notó algo extraño. Generalmente, al amanecer, podía ver columnas de humo ascendiendo desde las chimeneas del poblado. Era una señal de vida, un recordatorio de que, a pesar de su rareza, allí vivía gente. Pero esa mañana, el cielo estaba limpio, no había humo. Preocupado, se acercó con cautela. Lo que encontró lo dejó helado. El valle estaba completamente vacío. Las casas de madera y piedra seguían allí, intactas, con las puertas abiertas como si esperaran a sus dueños. Las hogueras en el centro de la aldea aún humeaban débilmente, como si alguien las hubiera apagado hacía apenas unos minutos. El olor a ceniza fresca flotaba en el aire. Dentro de las viviendas, la escena era aún más desconcertante. Los utensilios de cocina estaban en su lugar. Algunos platos con comida a medio consumir reposaban sobre las mesas de madera. Las camas estaban deshechas, como si sus ocupantes se hubieran levantado hacía un instante, pero no había nadie. No había cuerpo sano, ni una sola gota de sangre. No había señales de lucha o de una huida apresurada. Los objetos personales,
la ropa, las herramientas, todo estaba en su sitio. Era como si la comunidad entera, más de 100 personas entre hombres, mujeres y niños, se hubiera desvanecido en el aire, como si la tierra se los hubiera tragado o hubieran sido borrados de la existencia en un parpadeo. El pastor corrió de vuelta a su aldea, aterrorizado, balbuceando una historia que nadie podía creer. La noticia de la desaparición masiva llegó rápidamente a las autoridades. Al principio, lo tomaron como un cuento exagerado de un campesino supersticioso, pero ante la insistencia de los locales, enviaron un pequeño equipo de investigación al valle. Lo que encontraron los dejó tan perplejos como al pastor. La escena del crimen, si es que se le podía llamar así, no tenía ningún sentido. Parecía una fotografía congelada de la vida cotidiana, pero sin los protagonistas. Era un pueblo fantasma que había nacido de la noche a la mañana. Las autoridades iniciaron una investigación a gran escala que duró meses. Equipos forenses, detectives y geólogos peinaron cada centímetro del valle. Excavaron el suelo en busca de fosas comunes. Usaron perros de rastreo para encontrar cualquier olor humano. Analizaron cada objeto en busca de huellas dactilares o pistas que pudieran explicar lo sucedido. Interrogaron a los pocos aldeanos de los alrededores que alguna vez tuvieron un contacto, por mínimo que fuera, con los hijos del silencio. Pero todo fue en vano. No encontraron nada, ni un solo indicio de lo que pudo haber pasado. Los perros no encontraban ningún rastro que saliera del valle. No había huellas de vehículos ni de una marcha masiva. Era como si hubieran llegado al borde del poblado y simplemente desaparecido. La frustración de los investigadores crecía cada día. Estaban frente a un misterio imposible, un puzzle al que le faltaban todas las piezas. Justo cuando estaban a punto de abandonar el caso, uno de los investigadores encontró algo. En el centro exacto del poblado, donde solían realizar sus rituales, había una gran roca plana, grabada en su superficie, con una caligrafía extraña y antigua. Había una única frase en cuando el silencio sea completo, la verdad será revelada. Esta inscripción fue la única pista, el único mensaje que la comunidad dejó atrás. Pero en lugar de aclarar el misterio, solo lo hizo más profundo. ¿Qué significaba? ¿Habían alcanzado ese silencio completo? ¿Y cuál era la verdad que se les había revelado? Con el tiempo, la investigación oficial se cerró sin conclusiones. El caso de los hijos del silencio se convirtió en un expediente polvoriento, archivado bajo la etiqueta de desaparición masiva, sin resolver. Pero en la mente de la gente, el misterio se transformó en leyenda. Las teorías sobre su destino comenzaron a florecer, cada una más extraña que la anterior. Algunos, los más pragmáticos, sugirieron que fue un suicidio colectivo. Quizás su líder los convenció de quitarse la vida como parte de un ritual final, y ocultaron los cuerpos tan bien que nunca fueron encontrados. Pero, ¿cómo podría un centenar de personas desaparecer sin dejar el más mínimo rastro físico? Otros teorizaron que no desaparecieron, sino que huyeron, que su desaparición fue un engaño perfectamente orquestado para abandonar el valle y fundar una nueva sociedad secreta en otro lugar, aún más remoto del mundo, lejos de miradas curiosas. Sin embargo, hay quienes creen en una tercera posibilidad, una idea mucho más inquietante y perturbadora. Creen que los hijos del silencio lograron exactamente lo que buscaban, que a través de sus rituales y su devoción al silencio, realmente encontraron una puerta, que consiguieron cruzar el umbral hacia esa otra dimensión, ese vacío eterno del que hablaban sus creencias, que no murieron ni huyeron, sino que trascendieron, dejando atrás este plano de existencia, esta ilusión que llamamos realidad. Para quienes sostienen esta teoría, la inscripción en la roca no era una despedida, sino una declaración de éxito. Hoy, décadas después, el Valle de los Hijos del Silencio sigue allí, abandonado y silencioso, cubierto casi permanentemente por un velo de niebla. La naturaleza ha comenzado a reclamar lo que es suyo. La maleza crece sobre las casas de piedra y las enredaderas trepan por las paredes. El lugar se ha ganado una reputación macabra. Pocos se atreven a visitarlo, y quienes lo hacen regresan con historias que ponen la piel de gallina. Aseguran que en el valle reina un silencio antinatural, tan profundo que puedes oír el latido de tu propio corazón. Pero dicen que si te quedas el tiempo suficiente, empiezas a escuchar cosas, susurros en el viento, voces fantasmales que parecen venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Algunos visitantes afirman haber sentido una presencia invisible, la sensación inequívoca de ser observados por ojos que no se pueden ver. La leyenda más escalofriante cuenta que si una persona se atreve a permanecer
en el centro del poblado junto a la roca grabada y se mantiene en silencio absoluto durante horas justo como ellos lo hacían, empezará a sentir algo más, una presión en el aire, un cambio en la atmósfera. Sentirá que la barrera entre nuestro mundo y el otro se vuelve más delgada, que hay algo del otro lado, algo que te observa, que te estudia, que quizás, solo quizás, te invita a cruzar. El misterio de los hijos del silencio perdura. Fue un acto de locura colectiva, una fuga magistral o la prueba definitiva de que existen otras realidades más allá de nuestra comprensión. La pregunta final sigue flotando en el aire, tan silenciosa y persistente como la niebla de ese valle olvidado. ¿Desaparecieron o simplemente dejaron de pertenecer a este mundo? La verdad, quizás, solo la conozca el silencio. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle al like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones a los misterios más profundos del mundo. Déjame en los comentarios qué crees que pasó con los hijos del silencio. Nos vemos en el próximo video.